¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Estamos en un mes muy particular. Entramos en julio. Julio trae un recuerdo del momento en que los cubanos fueron libres, al menos por unos días. Fueron las manifestaciones que se produjeron el 11 de julio del 2021, hace 5 años aproximadamente atrás. Hace 5 años, pero sin embargo el régimen cubano ha querido resaltar el 26 de julio, que es una celebración de un movimiento terrorista. En este video, ¿qué queremos hacer? En este video queremos comparar cuáles han sido las dos situaciones, como un movimiento terrorista, como el movimiento 26 de julio, una organización que fue una organización terrorista que trajo muchísimo dolor y luto al pueblo cubano, que puso bombas, que hizo sabotaje en lugares públicos, y compararlos con un movimiento espontáneo, una protesta espontánea que se dio en Cuba a través del 11J, en una situación que Cuba estaba atravesando, una situación muy especial en plena pandemia, donde los cubanos pues estaban en una situación muy dura y que se ha venido agravando independientemente de todo esto, y que hizo el régimen con estas personas, que eran personas inocentes, personas de la calle, personas normales y común. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que hizo el régimen con estas personas? Vamos a comparar y vamos a ver la hipocresía total de un régimen comunista que intenta lavarle la cara a una organización terrorista y, por otra parte, intenta criminalizar a una protesta legítima de los cubanos. Mis amigos, vamos inmediatamente y analicemos estas dos etapas de la historia cubana y cómo el régimen ha manipulado la historia. Bien. Pues bien, amigos, para entender un poquito el tema de la creación del movimiento terrorista 26 de julio, hace falta ir un poquito más atrás. Hace falta analizar quién es Fidel Castro, y para eso vamos a 1948, cuando ocurre el asesinato del líder colombiano José Eliezer Gaitán. ¿Ok? En este billete, que de hecho, en este billete, por esta parte, aparece una supuesta foto de Fidel Castro, aparece acá. Después voy a poner la imagen para que puedan ver la imagen más grande. Bueno, posteriormente a esto, cuando se habla de este billete, que casualmente, buscando información, tenía uno de estos billetes acá guardado, y muchos aseguran que Fidel Castro, el artista que hizo el dibujo del billete, pues en algún momento se le hizo una entrevista y dijo que no era, pero mucha coincidencia con todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en esta época y qué sucede ese 9 de abril del 48? Pues que Colombia había una situación convulsa, y pues bueno, Eliezer Gaitán fue asesinado por alguien que se llamaba Juan Roa Sierra, y que a la hora de que atrapan a Juan Roa Sierra, pues sencillamente este señor dice que a él le pagaron. Sin embargo, una turba de personas o de manifestantes enardecidos, pues lincharon a este señor Juan Roa Sierra, ¿no? Sin que se pudiera investigar, sin que se pudiera interrogar para saber realmente
quien mandó a matar a José Eliezer Gaitán, que era un líder que arrastró muchísimas personas en Colombia. Ok, ahora, lo más importante no es que nos vamos a centrar en la historia de Colombia, sino qué hacía Fidel en esto. Para esto fuimos y buscamos información, pero vamos a buscar información real de la propia voz o de la propia boca de Fidel Castro. Ok, vamos a ver esto. Buscando por internet, y esto lo puedes buscar tú, nos encontramos una entrevista que se le hizo a Fidel Castro. Aquí aparece Fidel Castro a la izquierda de esta imagen. Ok, y en el Bogotazo, o sea, cuando se produce todas estas manifestaciones convulsas, etcétera, etcétera, y a él se le hizo una entrevista que se la hizo una periodista cubana que se llama Katiuska Blanco, ok, una periodista muy allegada a Fidel Castro, una acólita del régimen castrista, pero vamos a ver y vamos a analizar. En 1948 Fidel tenía 22 años, ¿ok? Viaja a Bogotá a un congreso organizado por él, ¿ok? Donde se hace, era un congreso para protestar, para agitar en Latinoamérica contra, para que devolvieran el canal de Panamá, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué es lo que dice Fidel Castro en esta entrevista que le hacen. Ok, aquí él dice: mi estancia en Colombia coincidió con la novena conferencia panamericana que tuvo lugar en Bogotá, donde se adoptó una carta de la Organización de Estados Americanos, OEA. Fíjense bien, la idea era aprovechar esta coyuntura para realizar el Congreso Latinoamericano de Estudiantes y desde una posición antiimperialista reclamar la devolución del Canal de Panamá, la devolución de las Islas Malvinas, la independencia de Puerto Rico, protestar contra la dictadura de Trujillo en Dominicana. Bien, sencillamente Fidel Castro viaja a este Congreso para agitar algo que se está haciendo actualmente en toda Latinoamérica y que es el mismo modo de operación que se está utilizando hoy en Latinoamérica. ¿Ok? ¿Y por qué tenemos que analizar esto? Tenemos que analizar esto porque la tendencia terrorista de Fidel viene mucho antes. Y vamos a ver de sus propias palabras, porque hoy día en Cuba hay personas presas, personas que ya estuvieron presas por hacer algo similar a lo que hizo Fidel Castro y no recibió ningún tipo de condena y simplemente lo adoptaron como que, no, en aquel momento era bueno, en aquel momento se podía hacer, hoy no se puede hacer. Hoy se le quita el derecho a las personas y esto es para que comparemos qué pasó el 11 de julio en Cuba y cómo Fidel Castro, que era y que es la figura máxima de Cuba, aún muerto, pues sencillamente hacía todo eso. Bien, entonces dice: cuando llegué a explicar a los estudiantes los objetivos del Congreso, su programa, mi lucha empezó bien temprano, desde que Estados Unidos convocaba a los gobiernos de la región. Yo organizaba un Congreso de estudiantes latinoamericanos contra la dictadura. Ahí estaba la de Trujillo, ahí estaban reunidos todos los dictadores. Bien, él aprovechó para ir a hacer en Colombia, en aquel momento, un momento bastante convulso, él aprovecha para ir a hacer lo que en Cuba después prohibió. Dice: nuestra labor persuasiva tuvo éxito, los estudiantes comprendieron, creyeron en lo que hacíamos. Yo fui con Rafael Pino Ciero, él era amigo de la familia, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una persona que lo acompañó, que parecer era militar. Dice: Colombia vivía una gran efervescencia, había un movimiento popular muy fuerte, el movimiento de los liberales, dirigido por Jorge Eliezer Gaitán, líder popular, parecido a Chivas, pero yo diría que con más contenido en su prédica. Fíjense usted, los estudiantes colombianos mostraron su acuerdo con el Congreso y se entusiasmaron. La idea avanzaba rápidamente, ya existía un comité organizado, recibían estudiantes panameños, venezolanos, dominicanos, argentinos. El Congreso estaba prácticamente estructurado y yo continuaba trabajando en su organización.
ya casi me convertí en el centro del evento. Fíjense, ya el ego de Fidel Castro empieza a salir desde muy joven, muy temprana edad, ya él era el centro, ¿ok? Él mismo lo acepta aquí. Se convirtió en el centro del evento, lo que provocó los celos de los dirigentes de la Universidad de La Habana, al punto que Enrique Ovares y Alfredo Guevara se aparecieron en Bogotá como representantes oficiales de los cubanos. O sea, estas personas que eran de la FEU, los dirigentes de la FEU, viajan a Bogotá para decir que Fidel Castro no era el representante de la FEU. O sea, Fidel Castro se presenta en Colombia como el mero mero. Sin embargo, estos dirigentes de la FEU van a Bogotá, viajan hasta Bogotá y dicen, Fidel Castro no es el jefe, no es el dirigente de la FEU, ¿ok? Dicho por el propio Fidel Castro. Bien, dice, se aparecieron en Bogotá como representantes oficiales de los cubanos, crearon una situación relativamente incierta, plantearon que ellos eran los representantes de la FEU y que yo no lo era. Fíjense usted, cuando ya se ultimaban los detalles para el Congreso, se realizó una reunión un poco tensa, donde se cuestionaron mis derechos. Fíjense, estas personas que viajan allá, Ovares y Guevara, pues cuestionan en un evento los derechos de esta persona. Mis títulos como organizador del evento, participaron 20 o 30 personas, pero y Ovares estaban presentes. Yo me paré, pronuncié un discurso breve, seco, expliqué lo que hacíamos, el contenido de aquella lucha, su importancia y la del momento histórico que vivíamos. Dije que eso era lo que a mí me interesaba, no los cargos, ni los honores, ni la representatividad. Que si los allí presentes pensaban que no podía continuar los trabajos, entonces le pedía que siguieran adelante con la tarea, que yo no tenía ninguna ambición personal. Bien, esto es algo importante porque Fidel siempre aprendió a manipular a las masas, ¿ves? Y así lo hizo posteriormente, después del 59. Él dijo, cuando él quiso tomar el poder, él se paró en la Plaza de la Revolución y dijo, yo renuncio. Entonces, ¿por qué? Porque eso obligó a las masas a decir, no, queremos a Fidel, queremos a Fidel, queremos a Fidel. Bueno, pues eso pasa allí, ¿ok? Déjame ver un poquito más para acá porque quiero que veamos algo. Usted puede buscar esta entrevista completa, poner sencillamente el papel de Fidel Castro en el Bogotazo y le va a aparecer, pero quiero que veamos algo por acá. Más abajo, ok. Dice, fue un éxito, o sea, acá Fidel logra reunirse con Jorge Eliezer Gaitán, una primera reunión, quedaron para una segunda reunión, que al final no pudieron porque, bueno, matan a Gaitán. Y casualmente o coincidencialmente, pues linchan a Juan Roa Sierra sin que dé testimonio de quién había mandado a este señor a hacer el asesinato de Gaitán. Ok, dice, fíjense esto, por aquellos días fui arrestado porque en medio de la preparación de nuestro evento, imprudencia nuestra, dice Fidel Castro, se nos ocurrió repartir unas proclamas a las que podíamos todas las causas de nuestra lucha, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, las Malvinas, contra las colonias y los dictadores. Era casi una proclama bolivariana. Lo que preparamos, ni me acuerdo cómo las imprimimos. El caso es que nuestros métodos estudiantiles agitadores, de estudiantes agitadores, ojo, fíjense, aquí él mismo reconoce que es un agitador. ¿Y qué fue a hacer a Bogotá? ¿Qué fue a hacer a Colombia? Pues sencillamente a agitar, a crear movimientos terroristas dentro de todo América Latina, ¿ok? Y es algo que hoy día se está utilizando. Recordemos que Yuri Valle Roca
fue encarcelado, fue torturado en Cuba, que bueno, gracias a Dios, Yuri Valle está hoy en Estados Unidos, pero fue torturado, fue encarcelado. ¿Por qué? ¿Cuál fue su delito? Lanzar proclamas, lanzar octavillas. ¿Ves? Entonces, lo que Fidel Castro hizo, que él mismo considera los métodos de estudiantes agitadores, hoy día en Cuba se mete preso por este tema. ¿Ok? Hoy día en Cuba, las personas que sencillamente salgan solamente a pronunciarse en contra de la dictadura, que solamente salgan, y fue lo que sucedió el 11J, el 11 de julio del 2021, cuando metieron presos a más de 1,000 personas, o sea, metieron miles de personas presas. Personas que no fueron a agitar, personas que no fueron a crear movimientos terroristas en el extranjero, personas que estaban en su país exigiendo la libertad de su país, exigiendo un cambio en su país, donde el dictador Miguel Díaz-Canel, que pudo bien haberse reunido con las personas y haber agarrado sus inquietudes, pues lo que hizo Díaz-Canel fue sencillamente hacer un llamado a la violencia para que se reprimiera a las personas. ¿Ven? Entonces aquí dice, lanzamos el manifiesto desde el último piso del Teatro Colón, donde tenía lugar el acto solemne en honor a todos los cancilleres, con la presencia del presidente de la República, la oligarquía, la burguesía, gente a la que no le interesaba en lo absoluto la soberanía de Puerto Rico ni la democracia de República Dominicana. Tiramos las proclamas creyendo que era lo que teníamos que hacer, sin darnos cuenta de que se trataba de una tontería, dice él. Ok, hoy hay personas presas por sencillamente publicar en internet. Hay personas con presas en Nuevitas, en toda Cuba, por sencillamente filmar, por sencillamente grabar una protesta. ¿Ok? Ellos fueron de nuevo al hotel, ahí lo estaban vigilando, lo buscaron, los capturaron, se lo llevaron preso unas horas, porque es más, él mismo dice que revisaron la habitación del hotel, no encontraron armas ni dinamita, y al parecer le cayeron bien a los policías y los policías los soltaron. ¿Ok? En todo esto, cuando se forma todo esto que matan a Gaitán, pues Fidel sale corriendo, se va a una unidad de policía, la policía está a favor de Gaitán, Fidel saca provecho a todo esto, lanza su disparo porque la policía estaba entregándole armas al pueblo, Fidel coge, tira, dispara contra el palacio en Bogotá, en un país que no era el de él, ¿ves? Y posteriormente la embajada, se va a la embajada cubana, la embajada de Cuba consigue un avión civil y lo sacan de Colombia. ¿Ok? Para que usted se dé cuenta la doble moral de este señor, y usted puede buscar y leer esta entrevista completa, está en internet, búsquelo en Google, ahí está, usted la puede buscar, usted puede leerlo todo, ¿ok? Cómo este señor se fue a un país extranjero a agitar, a crear movimientos terroristas, y es por eso que no se puede analizar superficialmente el movimiento 26 de julio. Hay que irse más atrás para ver cuáles son los antecedentes de Fidel Castro. ¿Ves? Cómo Fidel Castro ya estaba participando muy joven, creando movimientos terroristas, creando movimientos en Latinoamérica para hacer sabotajes, para hacer una serie de cuestiones que se estaban haciendo en Cuba. Y como él lo dice, con métodos agitadores. ¿Ok? Gente, vamos a ver ahora qué sucedió o qué hicieron los miembros, algunos de los miembros del movimiento 26 de julio, un movimiento terrorista, un movimiento que no tenía nada de pacifismo y que en aquel entonces, o sea, para los comunistas, para los socialistas, esto estaba bien. Donde mataron personas
inocentes, donde le arrancaron los brazos a una niña, donde pusieron bombas en parques, en teatros, en lugares públicos, en tiendas de ropa, y para ellos, en ese momento, eso es justicia. Sin embargo, las personas el 11 de julio fueron encarceladas y han sido torturados. Los familiares han sido amenazados por la dictadura, que en aquel momento dijeron que aquello está bien, esto hoy no está bien. ¿Ok? Vamos a ver qué sucedió con el movimiento 26 de julio y qué fue lo que se hizo en Cuba. Pues bien, amigos, como pudiste ver anteriormente, mucho antes del 48, ya Fidel Castro pues estaba haciendo de la suya y mostrando su carácter de agitador. De hecho, fuera de Cuba fue a hacer cosas que en Cuba hoy no son permitidos y cosas por las cuales muchas personas hoy están cumpliendo y muchos han cumplido condenas de prisión precisamente por estas cosas. Ahora bien, vamos a ver el movimiento 26 de julio. El movimiento, este mes casualmente, se va a celebrar en Cuba y es la propaganda que está saliendo. Ciudad de Ávila gana la sede del movimiento 26 de julio, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién era el movimiento 26 de julio? ¿Quién era el movimiento 26 de julio? Y se le ha dado muchísima fama a nivel internacional, toda la izquierda, el 26 de julio como una muestra, y sí, ha sido una muestra de una de las organizaciones terroristas del mundo. Y vamos a ver ejemplos que usted lo puede buscar, ejemplos que usted puede entrar a Google y buscar estos ejemplos. De hecho, vamos a darle páginas donde puedes encontrar muchísimas cosas de la propia historia y vamos a ver de boca de uno de los terroristas mayores cómo fue que se hacían actos de sabotajes, pero sobre todas las cosas no era, porque supuestamente todo esto era para ir en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Sin embargo, todos los atentados y todas las cuestiones que se hacían eran a objetivos civiles, ¿ok? Y lo vamos a mostrar con pruebas, lo vamos a ver con pruebas, ¿ok? Vamos a ver el asesino de Ramiro Valdés, como en una entrevista de su propia boca sale qué era lo que ellos hacían. Vamos a ponernos por acá, vamos a subir este videito para que usted vea inmediatamente qué es lo que dice. Nos reuníamos, teníamos las instrucciones, teníamos indicaciones por parte de Fidel de qué hacer y cómo hacer. Nosotros después del golpe de Estado, Ciro, Julio y yo salíamos en el carro de Ciro a hacer sabotaje. No en Artemisa. En Artemisa lo único que hicimos fue un cartelón que había ahí grande de la imagen de Batista, tirarle un... ¿Qué fue lo que dijo Ramiro Valdés? Salían a hacer ¿qué? Sabotaje. Gente, sabotaje. ¿Ok? Ya esto es una muestra de que el movimiento 26 de julio es un movimiento terrorista. Fue en su momento y lo es, y ha sido la inspiración de muchos movimientos terroristas de izquierda extrema que hoy día hacen todo tipo de acciones contra y para perjudicar precisamente al pueblo y no a no al Estado, no al ejército, no a la policía, sino al pueblo. Vamos a seguir escuchando rapidito este video que es bien cortito. Un litro con chapapote y para manchar la imagen de Batista. Fue lo único que hicimos en Artemisa. De manera de no poder, se era muy chocante pasar por ahí y ver la imagen de Batista, ¿no? Y septiembre nos chocó mucho. Y sí, entonces hicimos eso. Pero, y después sí salíamos en un carro, el carro de Ciro, que su padre le había regalado.
Ciro, Julio y yo, y hacer algunos sabotajes, tirando cadenas y cosas en los tendidos, pero fuera de Artemisa, en Caimita, en Guanajáin, Bauta. O sea, Ramiro Valdés salía con 3 personas más a hacer este tipo de cuestiones, hacer estos sabotajes, dicho por su propia boca, ¿ok? ¿Y a quién perjudicaba? Porque si tú tiras una cadena a un tendido eléctrico, ¿a quién tú perjudicas? Al pueblo. Sencillamente es al pueblo a quien tú estás perjudicando, ¿ok? Vamos a ver un momentico un PowerPoint que hemos preparado con información, con imágenes muy, muy importantes para que usted se dé cuenta qué era lo que hacían estas personas. Pero primero que todo, ok, el movimiento 26 de julio, un grupo terrorista, la verdad que el régimen quiere disfrazar. Veamos inmediatamente cuál es la definición de terrorismo. Según la Real Academia de la Lengua Española, el terrorismo significa dominación por terror, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Y ahora usted me va a decir si esto es así o no es así. Y actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común del modo indiscriminado pretenden crear alarma social con fines políticos. ¿Ok? Si no entendiste bien, vuelvo y te lo repito, actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común del modo indiscriminado pretenden crear alarma social con fines políticos. Bien, esta es la definición y aquí vamos a ver varias imágenes que han sido tomadas de medios oficiales, medios reales. Vamos a ubicar esto por acá, ¿ok? Y aquí vemos, por ejemplo, déjame sacar mi imagen de acá, ok. Aquí vemos en la primera imagen, René García Collazo perdió ambas piernas y una mano al colocar una bomba el 12 de junio de 1959. ¿Ok? Usted lo puede buscar en la revista Bohemia el 12 de julio de 1959, página 8. ¿Ok? Aquí vamos a ver, espera, vamos de nuevo atrás. Vamos a ver este otro señor. Déjame ver cómo es que se llama. Adón Álvarez de la Campana perdió sus manos cuando explotó una bomba que estaba fabricando. Ambos son del movimiento 26 de julio o eran del movimiento 26 de julio, ok, y ambos recibieron consecuencias de lo que ellos mismos estaban preparando. Uno perdió las manos y el otro perdió las piernas, ok, cuando estaba colocando una bomba. A tu derecha vas a ver una bomba rebelde detonó en la concurrida esquina de las calles Galeano y San Rafael, destruyendo la fachada de una tienda. Esto es de Bohemia del 5 de mayo de 1957 en la página 72. Gente, usted puede ir, usted puede buscar los archivos y va a ver las copias de los archivos de lo que hicieron estos terroristas, ¿ok? De qué fue lo que hicieron estos terroristas en todo el país, sobre todo en La Habana. Vamos a ver otra diapositiva por acá. Dice, los cristales rotos de las ventanas de una de las zapaterías bombardeadas cubren la acera de la calle en San Rafael. Esto es en Bohemia. Déjame regresarme un poquito acá. Esto es en Bohemia, 5 de mayo de 1957 en la página 72. ¿Ok? No estamos diciendo nada que no se haya publicado por medios de comunicaciones que eran muy respetados y que hoy día todavía circula. Bohemia todavía circula hoy en Cuba. ¿Ok? Digo, espero que todavía esté circulando. Dice, la segunda imagen, la imagen del medio, dice, una bomba destruyó una farmacia en la calle 10 de octubre, esquina Santa Emilia, La Víbora
hiriendo a un transeúnte. Bohemia, 5 de mayo de 1957. ¿Ok? Vamos a la tercera imagen que está acá. Fachada de la tienda destruida por la bomba en la calle Monte. Otras 2 bombas en tiendas cercanas no detonaron. Esto fue de la Bohemia, 5 de mayo, igual, 1957. En la página 72 aparece esta misma imagen. ¿Ok? Gente, al que le quede duda de que el movimiento 26 de julio era un movimiento terrorista, simplemente está ciego o simplemente no quiere reconocer la verdad. ¿Ok? Y estos son archivos que circularon a través de esta revista de Bohemia y de otras revistas, vamos a ver otras más, donde se publicaron estas imágenes de lo que pasó en Cuba en la época esta. La tienda La Estrella en las calles Galeano y San Rafael también fue destruida por una bomba. Bohemia, 5 de mayo de 1957, página 72. Y la segunda imagen que vemos a la derecha, tienda destruida en uno de los 18 negocios atacados por bombas rebeldes en la noche, en una noche. Eso fue la noche que se le llamó la noche de las 100 bombas, ¿ok? Donde tenían la orden, y ahora vamos a ver quién era el que estaba al frente de todo esto, al que ellos llaman héroe, ¿ok? Que fue quien planificó todas estas bombas. ¿Ok? Esto es de Bohemia, 5 de mayo, 1957, página 72. Bien, vamos a ver más acá. Acá hay otra publicación de otra bomba más, el 19 de agosto de 1957, en Oregonia. ¿Ok? Y aquí el Birmingham Herald saca el 10 de abril de 1958 otra imagen de otra bomba puesta por el movimiento 26 de julio. Esto fue en la Manzana de Gómez, donde se puso esta bomba. ¿Okay? Aquí se puede leer, usted lo puede buscar y eso está clarísimo. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más. Aquí en este recorte de un periódico, la cubanita que perdió los brazos en la Tropical perdona a terroristas que colocaron la bomba. No solamente se colocaron en La Habana, porque esta niña perdió los brazos, luego le hicieron una entrevista y ella perdonaba a los terroristas que colocaron la bomba. ¿Quién fue? Movimiento 26 de julio. ¿Ok? El movimiento terrorista 26 de julio que asesinó, que cercenó a una menor, ¿ok? Que le costó los brazos a esa niña. Bien, pero vamos a ver más, vamos a ver qué más hay acá. Bien, esta historia es bien importante, bien importante. Vamos a poner esto a página completa porque me interesa. Urcelia Díaz Báez. Vamos a mirar la tarja que le hicieron a Urcelia. Urcelia, que murió heroicamente luchando contra la tiranía el 3 de septiembre de 1957. Vamos a ver quién es esta joyita de Urcelia Díaz Báez. La muerte es una victoria y cuando se ha sabido vivir bien, el féretro es un carro de triunfo, dijo Martí. Utilizaron una frase de Martí, pero es que ella ni supo vivir bien. Una muchacha que a los 18 años ya tenía un prontuario delictivo, ¿ok? Y se utilizan o manipulan la información con una frase de José Martí. A todos los hermanos de mi tierra os pido buenas acciones ciudadanas como prueba de vuestro recuerdo. Urcelia. ¿Quién es Urcelia? Bien, vamos a la derecha. Urcelia solamente tenía 18 años de edad al momento de morir. Sin embargo, ya había realizado varios actos terroristas en lugares públicos. O sea, no estamos hablando de que todas las imágenes que has visto hasta el momento hayan sido en un cuartel. El único cuartel que se atacó fue el cuartel Moncada, ¿ok? Y, o sea, esto fue todo a puntos civiles donde habían personas inocentes, negocios de personas,
O sea, Fidel odió los negocios particulares desde mucho antes. O sea, para Fidel eso era muy malo. Y es por eso que hoy Cuba está sumergida en la peor de las crisis de la historia republicana del país. Pero sigamos viendo quién era esta joyita de Urcelia Díaz Báez. Solamente tenía 18 años de edad al momento de morir, pero sin embargo ya había realizado varios actos terroristas en lugares públicos de La Habana, donde asistía a un gran número de personas inocentes, como se muestra el libro Tras las huellas de los héroes, escrito por la investigadora Nidia Saravia, publicado en 1980 por la editorial Gente Nueva. En su página se puede leer. Cierto día se le dio la encomienda de realizar una misión peligrosa. Tenía que hacer explotar una bomba en el edificio Bacardí. Fíjense, otro negocio particular. Mientras otra compañera realizaba una acción similar en el edificio de la Manzana de Gómez. Ya vimos una foto donde se explotó en la Manzana de Gómez, que fue publicado. ¿Ok? Un miembro de su célula fue detenido. Los padres de Urcelia, temerosos de ser delatados, consiguieron que su hija se trasladara a la casa de un familiar, pero ella accedió con tal de llevar a cabo una misión que se le había encomendado. Se trataba de realizar un sabotaje en un bar situado en las calles Ángeles y Estrella, a pocos metros de la casa de su tía, donde se escondía. Urcelia llevó a cabo ese trabajo y se mezcló entre el público y la policía para observar el resultado de su operación. Fíjense, esta niñita que ponen como héroe, y si usted la busca en Google, pues va a ver montones de escritos en Facebook, va a haber montones de escritos en diferentes lugares, poniendo a esta delincuente como si fuera una heroína. Vamos a ver qué dice por acá. La terrorista Urcelia Díaz Báez otro día realizó semejante operación en el Tencén de la calle Obispo. Nuevamente continúa haciendo actos de terrorismo. Una tarja colocada, que fue la que vimos anteriormente en el Cine de Teatro América, ubicado en la calle Galeano, Centro Habana, recuerda que el 3 de septiembre de 1957 murió destrozada la terrorista Urcelia Díaz Báez, estudiante del Instituto de La Habana e integrante de los grupos de acción y sabotaje. O sea, el movimiento 26 de julio tenía grupos de acción y sabotaje. Vamos a conocer ahora uno de los jefes de estos grupos. Cuando le explotó la bomba que iba a poner en el cine. ¿Dónde iba a poner la bomba? En el cine. ¿Quién va al cine? Pues bueno, la mayoría son civiles. La mayoría son civiles y no estamos hablando de objetivos militares ni objetivos que le hiciera absolutamente nada a la dictadura de Fulgencio Batista. Urcelia llevaba un bonito vestido confeccionado con una tela estampada de falda amplia en la que podía ocultar sin que se notara la bomba reloj que tenía muy bien atada al muslo con una cinta adhesiva. Según el plan, el artefacto se podría en el salón de servicios sanitarios para mujeres del Teatro América. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Pues bien sencillo. ¿A quién iba a matar esta mujer? Pues bien sencillo. Mujeres que asistieron al cine, que iban al baño, que iban inocentemente a ver una película y que iban al baño y sencillamente que el movimiento terrorista 26 de julio, pues lo que quería era asesinar a civiles. En la tarja colocada en el Cine Teatro América se puede leer a la memoria de Urcelia Díaz Báez, que murió heroicamente luchando contra la tiranía el 3 de septiembre de 1957. La muerte es una victoria cuando se ha sabido vivir bien. El féretro es un carro de triunfo. La frase de José Martí con la que manipulan esta tarja. Ok, dice: a todos los compañeros de mi tierra, os pido buenas acciones ciudadanas como prueba de vuestro recuerdo. Celia, tus compañeros de lucha, MR 267. O sea, movimiento 26 de julio. Movimiento terrorista del 26 de julio. Y vamos a ver más. Ok. Vamos a ver acá. Bien, este señor, Sergio González López, terrorista cubano, jefe del grupo de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio.
O sea, el movimiento 26 de julio tenía ya grupos dentro de la organización que se dedicaban al sabotaje. ¿Qué significa sabotaje, señores? Hacer daño. O sea, pero no hacer daño a, a los objetivos militares. De hecho, hay otras publicaciones que no hemos podido por falta de tiempo y por espacio, donde se tiró tiro a una imprenta, a diferentes ubicaciones donde esta gente hacían sabotaje. ¿Ok? Y máxima organización de la operación esta de las noches de las 100 bombas. Las noches de las 100 bombas, y esto es tomado, fíjense ustedes, esto es tomado de una página de la propia dictadura, para que ustedes vean por qué queremos mostrar esto, porque queremos mostrar que la misma dictadura quiere hacer ver a estos terroristas como héroes. ¿Ok? Vamos a ver algo. Dice, esto es de Curret, ¿ok? Que es una página de la misma dictadura. La noche de la 100 bombas, operación llevada a cabo el 8 de noviembre de 1957 en La Habana, Cuba, contra la dictadura de Fulgencio Batista. No sé contra qué dictadura, porque todos los objetivos eran objetivos civiles. La acción fue organizada y ejecutada por el movimiento 26 de julio en La Habana bajo la dirección de su máximo organizador, Sergio González López. El curita, este que están viendo acá, que le decían el curita. Experimentado, miren cómo lo pone la dictadura, experimentado combatiente revolucionario, o sea, el tipo es un terrorista, el tipo es un asesino, ¿ok? Donde estaban puestas estas bombas y estos petardos en lugares civiles, en lugares donde frecuentaban personas inocentes, pero no, ¿ok? Para la dictadura, este señor era un combatiente revolucionario cubano, jefe del grupo de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio. Señores, grupo de acción y sabotaje. Había una estructura para hacer actos de terrorismo, para crear el terror mediante la fuerza, por la fuerza política, etcétera, etcétera. Esto lo vemos hoy en muchísimos países de América Latina, movimientos como lo que sucedió en Chile, lo que ha pasado en Panamá y hace muy poco, lo que ha sucedido aquí en Panamá, ¿ok? Y estos son actos terroristas, ¿ok? Vamos a ver, quien fuera vilmente asesinado, o sea, este señor fue asesinado después de poner un montón de bombas. Este señor que era quien dirigía todos estos operativos de poner bomba, pues dice la dictadura que fue asesinado, ¿ok? Por las fuerzas represivas batistianas, ¿ok? Te lo ponen de una forma, es impresionante cómo el régimen comunista intenta camuflajear toda esta historia y hacerlo ver como que esta gente, óigame, señor, y ahora vamos a ver un poquito más adelante porque vamos a hablar de lo que pasó el 11J, el 11 de julio, que precisamente este viernes que viene, pues se cumple aniversario, fue en el 2021, ¿ok? Y estas personas no hicieron ni la mitad de lo que hicieron estos esbirros, ¿ok? Dice, la operación consistió en la colocación de bombas y petardos en lugares estratégicos de la capital cubana que explotaron simultáneamente a las 9 de la noche. La acción se ejecutó sin que resultara herido ningún civil. Esto es lo que dice el régimen cubano. Las bombas fueron colocadas en lugares, en sitios civiles, ¿ok? Haciendo daño a personas y sí hubo asesinatos, sí hubo muertes, sí hubieron personas heridas y ya lo vimos anteriormente. Usted puede buscar en la fuente de información, hay muchísima información amigos, vamos a ver qué fue lo que sucedió el 11J y por qué hemos traído todo esto a colación hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos comparar, necesitamos ver qué pasó quién era el movimiento 26 de julio, que la dictadura hoy día le da tanta publicidad,
porque ahora, dentro de muy poco, ellos van a celebrar el movimiento 26 de julio. Ciego de Ávila supuestamente se ganaron, y a pesar de que están en constante oscuridad, a pesar de que no tienen luz, de que no tienen comida, de que no tienen agua, de que no tienen una cantidad de cosas. Se han celebrado carnavales en Camagüey, se han celebrado carnavales en Santiago. Hemos visto una barbaridad de un pueblo sumiso al gobierno o al desgobierno cubano, y queremos comparar quién era el movimiento 26 de julio, un movimiento terrorista que causó muertes, que explotó bombas, que hizo un montón de atrocidades. Sin embargo, ¿cómo reaccionó el gobierno? Que para unas cosas estos eran actos revolucionarios, y las protestas del 11J fueron acciones que el gobierno sometió a penas carcelarias a muchísimas personas con altas condenas por sencillamente salir a las calles a protestar. Mis amigos, vamos inmediatamente y vamos a ver qué sucedió el 11J en Cuba. A diferencia del movimiento terrorista 26 de julio, el 11 de julio del 2021 marcó un día trascendental en Cuba. El 11 de julio del 2021 no fue un día cualquiera en Cuba. Fue la fecha en que miles de cubanos de manera espontánea salieron a las calles para exigir libertad, justicia, alimentos, medicina y el fin de un sistema que durante más de 6 décadas ha sometido a la población de una vida de escasez, represión y control totalitario. Las protestas del 11J, como se conocen popularmente, se convirtieron en la mayor manifestación antigubernamental en Cuba desde el triunfo de la mal llamada revolución en 1959. Estas manifestaciones revelaron un profundo malestar acumulado por años y un deseo colectivo de cambio. Pero analicemos por qué o cómo comenzaron las protestas del 11 de julio. Todo comenzó en la localidad de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Un grupo de ciudadanos se reunió pacíficamente para expresar su frustración por los apagones prolongados, la falta de alimentos y medicinas y la creciente crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19. Las protestas fueron transmitidas en vivo por el joven Joan de la Cruz a través de Facebook, lo que permitió que el resto del país se enterara casi en tiempo real de lo que estaba sucediendo. Esto le costó al joven pena de prisión, humillación pública y recibir amenazas constantes por parte de los agentes de la dictadura castrista. La chispa encendió la pradera. En cuestión de horas, las manifestaciones se extendieron a más de 40 ciudades y pueblos del país, incluyendo La Habana, Santiago de Cuba, Santa Clara, Holguín y Matanzas. En cada rincón los gritos eran los mismos: libertad, patria y vida, abajo la dictadura, no tenemos miedo. ¿Qué fue lo que causó la explosión social del 11 de julio? Pues las causas son múltiples, y las causas detrás del estallido durante la pandemia de 2019 son varias. Sin embargo, vamos a hablar de las más significativas en este video. La profunda crisis económica. La economía cubana estaba en su peor momento. La caída del turismo por la pandemia, la reducción del apoyo económico de Venezuela y la mala gestión interna habían dejado al país sin divisa, sin combustible, sin alimentos y sin medicamentos básicos. En medio de la pandemia, los hospitales se encontraban colapsados, con graves carencias de oxígeno, medicamentos y personal médico. Recordemos que la mayoría de los médicos cubanos se encuentran alquilados en otros países, en las llamadas misiones médicas. Y en ese momento, especialmente en provincias como Matanzas, no había suficiente médico para atender a la población. La gente moría en sus casas sin atención médica, pese a las mentiras de que cada mañana se transmitía a nivel nacional, lo que generó una ola de indignación. Los apagones constantes, los cortes de electricidad duraban
hasta 12 horas diarias en muchas zonas del país, afectando la vida cotidiana, la conservación de alimentos y la salud de las personas. La reforma monetaria fallida, la unificación de la monetaria impulsada por el régimen a inicios del 2021 provocó una inflación descontrolada, el alza desmedida de los precios y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En plena pandemia se cerraron las tiendas por CUC y a pesar de existir la mercancía y de los cubanos encontrarse en una necesidad extrema, estas fueron guardadas en almacenes. Censura y represión sistemática, el hartazgo acumulado por años de falta de libertad, políticas, control total de los medios de comunicación, vigilancia constante y persecución a los disidentes contribuyó a que la gente perdiera el miedo. A esto se le suma que el régimen comenzó a multar, a descomisar los alimentos que los campesinos vendían a la población en medio de una desesperante pandemia. No solo se descomisaron alimentos, muchos campesinos y particulares perdieron sus medios de transporte, carretones con sus caballos. Lejos de que el régimen comunista permitiera que le supliera de comida al pueblo, fue todo lo contrario. El impulso de las redes sociales, el acceso creciente a Internet en Cuba desde el 2018 permitió la circulación de ideas y denuncias y convocatorias. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la movilización y la difusión de los hechos. Las respuestas del régimen fue represión, detenciones y condenas ejemplarizantes. El dictador Miguel Díaz-Canel, lejos de escuchar las inquietudes del pueblo, salió en cadena nacional dando la orden de reprimir a la población que se manifestaba de forma pacífica. La orden de combate está dada, dijo el dictador, para que las fuerzas represivas atacaran a la población indefensa, poniendo a pueblo contra pueblo. La reacción del régimen cubano fue inmediata y brutal. Al verse desbordado por la magnitud de las protestas, y el gobierno recurrió a su arsenal tradicional: represión, desinformación y criminalización del pueblo. La militarización de las calles, se desplegaron tropas especiales, boinas negras, policías y agentes de la seguridad de Estado en todo el país. Se utilizaron palos, gases lacrimógenos y armas de fuego para disolver las manifestaciones pacíficas. Represión a los manifestantes por los agentes de la seguridad de la policía y acólitos del régimen, quienes golpearon y dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes. Un ejemplo fue el subteniente de la policía, Joenis Pellegrín Hernández, asesinó cobardemente por la espalda al joven Dewis Laurencio Tejeda. Con un disparo que le entró por la espalda, atravesó el pulmón izquierdo y fracturó una costilla. Además, le rozó el corazón al romper el pericarpio. Así reza en el dictamen médico post-mortem. El vendedor de helados, Osiris Puerto Terry, recibió 3 disparos. El último lo recibió por la espalda cuando ya se encontraba en el suelo. Todo sucedió cuando se disponía a llegar a su casa en el municipio capitalino 10 de octubre. Hubo además un apagón digital donde el gobierno cortó acceso a Internet y bloqueó las redes sociales durante varios días para impedir la coordinación entre ciudadanos y la visibilidad internacional. Asimismo, se produjeron detenciones masivas. Más de 1.500 personas fueron detenidas arbitrariamente, incluyendo menores de edad, artistas, periodistas independientes, activistas y ciudadanos comunes que apenas levantaron un cartel o firmaron con su celular. Juicios sumarios y condenas desproporcionadas. Muchos de los manifestantes fueron juzgados sin garantías procesales en procedimientos express. Se dictaron sentencias de hasta 25 años de prisión, incluso por cargos tan vagos como desacato, instigación a delinquir o desórdenes públicos. Los jóvenes fueron tratados como enemigos del Estado por simplemente reclamar sus derechos. Campañas de desprestigio. La maquinaria mediática del régimen difundió la narrativa de que las protestas fueron instigadas desde el exterior, especialmente desde Estados Unidos, y tildó a los manifestantes de mercenarios,
vándalos y delincuentes. Amenazas y vigilancias a familiares. Muchos familiares de los detenidos fueron intimidados para que no denunciaran públicamente la situación. Sin embargo, surgieron voces como las del grupo Madres del 11J que comenzaron a exigir la justicia. Muchos de los opositores fueron obligados a abandonar el país. Otros han sido regulados y no pueden salir del país. Su único delito, pedir un cambio en Cuba. El 11J marcó un antes y un después en la conciencia ciudadana. Aunque las protestas fueron reprimidas con violencia, dejaron una huella imborrable en la conciencia colectiva del pueblo cubano. Por primera vez se rompió el muro del silencio y el miedo se demostró que existe un deseo latente de libertad y que el sistema ya no puede ocultar su fracaso. El régimen puede encarcelar cuerpos, pero no puede encarcelar las ideas. El grito de patria y vida sigue resonando más fuerte que nunca en cada cubano que sueña con una nación libre, próspera y digna. El 11 de julio fue una protesta genuina del sentir de todo un pueblo. Fue el día de la rebeldía nacional, donde el pueblo indefenso puso su cuerpo para enfrentar la dictadura que por más de 6 décadas lleva sometiendo a todo el país. En este mes de julio, los cubanos no celebran el 26 de julio, que por el contrario fue un movimiento terrorista, violento que causó muertes de vidas inocentes poniendo bombas en todo el país. Este mes de julio celebramos unas protestas genuinas de un pueblo que dijo basta, de un pueblo que está cansado de la mentira, de una dictadura incapaz de generar tranquilidad y prosperidad a la población. Hoy, Cuba grita nuevamente: patria y vida, no más dictadura. ¡Libertad! 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 Este 11 de julio, el pueblo de Cuba celebrará el Día de la Rebeldía Nacional. Día en que millones de cubanos salieron a las calles a exigir libertad y que marcó un antes y un después, tanto para el pueblo de Cuba como para la dictadura. Yo no reconozco el 26 de julio como un día nacional, porque ese movimiento hizo ataques terroristas, mató a inocentes civiles y puso en el poder a una dictadura que ha venido aterrorizando y asesinando a los cubanos durante 66 años. Viva el 11 de julio, Día de la Rebeldía Nacional. Dios, patria y libertad. Apruebo como Día de la Rebeldía Nacional de Cuba el 11 de julio, no el 26 de julio. Apruebo el 11 de julio porque fue realmente un día en que se alzó la voz de manera popular, de manera colectiva, aunque desorganizada, pero de una manera mucho más eficaz a la hora de demostrar la genuinidad de ese impulso. Una voz de libertad, una voz de abajo la dictadura, una voz de queremos algo diferente para nuestras vidas, queremos volver a tener esperanza. Y por eso yo respaldo como Día de la Rebeldía Nacional el 11 de julio. Ya, el 26 de julio es todo lo opuesto. El 26 de julio no es más que una historia mal contada, manipulada, tergiversada, con mucha mala intención detrás, que fue un acto también terrorista, que además de esa historia se surgieron varias versiones que nos han llevado a la confusión, al letargo y a la creación de una opinión pública y de una identidad nacional falsa. La fecha del 26 de julio será sustituida en nuestra historia por la del 11 de julio. El 26 de julio es una fecha marcada por la historia de un grupo de terroristas en nuestra nación, una célula que asesinó de manera indiscriminada a personas inocentes. En cambio, un 11 de julio nuestro pueblo salió de manera pacífica a pedir libertad, a pedir a aquellos asesinos que abandonaran el poder al que tantos se arraigaron. Abajo el 26 de julio y viva el 11 de julio. Un día el silencio se rompió
El 11 de julio del 2021, Cuba no gritó. Cuba rugió contra el hambre, contra el miedo, contra la mentira, rugió por la libertad que le arrebataron hace más de 6 décadas. Miles salieron a las calles no por odio, sino por la esperanza, por la dignidad de un pueblo que ya no acepta cadenas ni consignas vacías. No hubo líderes, no hubo partidos, solo hubo pueblo, jóvenes, ancianos, madres, obreros, artistas, todos diciendo una misma palabra, la que más le duele a una tiranía: libertad. Ese día la historia cambió, porque ya nadie podrá decir que los cubanos se resignan, porque ese 11 de julio Cuba despertó. No fue una revuelta, fue un renacer, fue el liberalismo latiendo en la sangre en cada corazón valiente, fue la voluntad individual levantándose ante el poder absoluto, y aunque reprimieron, golpearon, encarcelaron, no pudieron callar la verdad. La dictadura teme. Debemos recordar, no debemos dejar de recordar el 11 de julio. Algo que desde mi punto de vista, desde mi criterio muy personal, sí lo considero el Día de la Rebeldía Nacional. Cuando el pueblo cubano, de manera espontánea y justa, salió a las calles a reclamar libertad, independientemente de muchas cosas que se dijeron, de muchas cosas que hablaron. El pueblo cubano salió y se organizó a través de las redes y se fue sumando una gran parte de Cuba, por no ser absoluto. Pero sé que en toda Cuba se sintió el grito de libertad. En toda Cuba, aunque muchos gritaron bajito, los que vivimos fuera de Cuba, ese día estuvimos, al menos aquí en Uruguay, estuvimos muchos días en las calles frente a la embajada y visualizando lo que sucedía en Cuba. Este 11 de julio se celebra un aniversario más del Día de la Rebeldía Nacional, donde cientos de personas, donde millones de personas salieron espontáneamente a las calles a protestar de forma pacífica y a pedir un cambio en el país. Unas protestas que fueron reprimidas de forma violenta, donde se metieron miles de personas a las cárceles y donde se golpearon y se asesinaron personas por el simple hecho de pedir un cambio en el país. No puedo ser cómplice del movimiento 26 de julio, un movimiento terrorista, un movimiento que hizo atentados, un movimiento que hizo sabotajes, que puso bombas y que asesinó a personas inocentes. Así que todo mi respaldo este 11 de julio para el Día de la Rebeldía Nacional.